por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué tal? Muy buenas noches, les doy la más cordial bienvenida, soy la hermana Mónica Lara y gracias a todos los que se conectan viernes tras viernes, a los que se están conectando en este momento aquí en la República Mexicana y alrededor del mundo. Gracias por ser parte de la Iglesia de Jesucristo, que buscamos su perfecta voluntad y estamos en nuestro programa Estudios Bíblicos a través de la página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, en Facebook Live y en YouTube. Les recuerdo que allí pueden escuchar más de 100 mensajes que van a bendecir su vida. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Saludos a todos los hermanos que están aquí en la República Mexicana y nos ven en América, Centro y Sudamérica, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Cuba, en Europa y hasta Australia. Sean bienvenidos. Reciban un saludo desde México. Bueno, ahora el viernes pasado el tema anterior fue Alfa y Omega. Recuerdan que estuvimos hablando que Jesucristo es el principio y el fin en todas las cosas. Por Él todo fue hecho, por Él el mundo, la creación tuvo un inicio y por Él también va a terminar este mundo y a ser creada una nueva tierra, un nuevo cielo, donde habitaremos los que permanezcamos con Él. Y también hablamos de que es el principio y el fin en todo lo que pasa en nuestra vida. Él determina, Dios determina el inicio, cuando nacemos, cuando morimos y cuando cada suceso se da en nuestra vida. Así que te invito, si no lo escuchaste el viernes pasado, te invito a que te conectes, a que lo veas con este tema Alfa y Omega y lo estudies. Bueno, y entonces recordamos que en nuestros estudios te sugiero también que tomes nota y que escudriñes la Biblia. No solo las citas que yo te doy, sino el contexto y bueno, vayas más allá siempre, buscando que el Señor te vaya revelando estos temas para que puedas aplicarlo en tu vida todos los días. Ahora, vamos a hablar el día de hoy sobre inteligencia espiritual. Nuestro tema de hoy así lo puedes encontrar, inteligencia espiritual. En los tiempos actuales vemos que la obsesión de moda es la inteligencia. Me imagino que has escuchado por ahí que crearon últimamente una llamada neurociencia, que bueno, se dedica al estudio del cerebro y entre muchas cosas está descubriendo lo que Dios ha enseñado desde el principio de los tiempos. Todo para ellos es novedad. Pero bueno, así es la ciencia. Es la forma sistemática de estudiar la creación de Dios. Y todo está revelado en la Biblia, así que a través de esta neurociencia y todos estos nuevos descubrimientos, a todo le llaman inteligencia, ¿te has dado cuenta? Hablan a los dones y a los talentos que habla la Biblia, les llaman inteligencias. Y les ponen diferentes números dependiendo de qué psicólogo o de qué científico lo diga, 7 inteligencias o 9 inteligencias, todo lo que son las habilidades que Dios nos dio, los dones, los talentos para relacionarnos o para las ciencias, para los deportes, bueno, les llaman inteligencias ahora. A la cibernética y a la robótica le llaman inteligencia artificial. Y por ejemplo, así a muchos papás que están obsesionados con que sus hijos sean unos genios y bueno, que sean más inteligentes que los primos, que los hijos de los vecinos, que
todos los niños alrededor quieren que aprendan sus hijitos a caminar a los 8 o 9 meses, que aprendan a leer al año. ¿Has visto esta obsesión de moda? Que usan la computadora a los 3 años y bueno, es una competencia tremenda entre padres que pretenden destacar y que sus hijos brillen ante todo el mundo, ¿no? Y no hablo de competencia de capacidad, sino de rivalidad. Y también otros quieren que aprendan desde el kinder ya dominen el inglés y el francés y los deportes y bueno, de verdad, inclusive se han creado estos centros de estimulación temprana para satisfacer la obsesión de estos padres arrogantes e ignorantes. Y quiero aquí hacer un paréntesis para advertirles sobre la estimulación temprana. Cientos de padres que quieren ver eso en sus hijos, así toda esa, que brillen y destaquen sobre los demás, acuden a estos centros de estimulación temprana creados por gente muy astuta, que aprovechando precisamente las condiciones que acabamos de mencionar, la arrogancia y la ignorancia, crearon estos centros para niños que no tienen problemas motores. Esta estimulación temprana fue diseñada para chiquitos que tienen síndrome de Down o parálisis cerebral básicamente o alguna discapacidad motriz. ¿Por qué? Porque sus músculos no tienen la misma tonicidad que tienen los de un bebé con todas sus capacidades. Así que los llevan a los niños sin problemas a estos centros para que los conviertan, según ellos, en genios. Y lo único que causan es un problema a nivel del sistema eléctrico del cuerpo, de los nervios, del sistema nervioso periférico, por los masajes que les dan y los estímulos que les ponen constantemente. Y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en una clínica hace algunos años, en una clínica que nos dedicábamos a tratar a estos niños con los problemas que representa por sobreestimularlos. Así que bueno, si tú estás en tus planes de tener niños genios superdotados y sobresalientes, ten cuidado porque lo único que puedes hacer es crearles un problema. Y perdían el habla, tenían movimientos involuntarios por esta sobreestimulación. Y bueno, entonces esa advertencia quería hacerla aquí a propósito del tema. Y bueno, hazte una pregunta. ¿Para qué quieres que tus hijos hagan cosas superiores a los demás? Como este tipo de cosas, ¿no? Que caminen a temprana edad, si la cadera ni siquiera se les ha terminado de formar. ¿Para qué van a caminar toda la vida? ¿Para qué quieres que hablen también tan pequeños? O que sumen y multipliquen al año de edad, o lean al año y medio. ¿Para qué? ¿Para satisfacer tu vanidad? ¿Para impresionar a los demás? La Biblia dice que no hagamos nada por contienda o vanagloria. El precio es caro, por querer hacer ese tipo de cosas. Inclusive en los colegios y en las empresas, obviamente, se llevan a cabo pruebas de inteligencia para medir el coeficiente intelectual y comprobar que el alumno o el empleado tiene la capacidad que requiere la institución. De hecho, existen colegios que solo reciben a niños con IQs de genio. El IQ es el coeficiente intelectual y se mide con una serie de pruebas. Y mira, su resultado es muy relativo, porque pues obviamente las pruebas las hicieron personas también. Entonces, bueno, hay un estándar por ahí de 100 puntos de coeficiente intelectual y esa es la media normal, una inteligencia normal que tiene la mayoría de las personas.
Los estudiosos refieren sobre esta medida que arriba de 140 puntos en el promedio de estos test o estas pruebas que ellos elaboran, arriba de 140 puntos la persona es considerada genio. Por ejemplo, Albert Einstein tenía 160 puntos en este coeficiente intelectual. Y bueno, si consideramos o vemos, analizamos la vida de genios como Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, Galileo Galilei, Shakespeare y muchos de estos, como los mencionamos, que destacaron realmente en las artes, como la música, la pintura, la escultura, o en la ciencia como las matemáticas, la medicina, la química, etcétera. Pues si nos enfocamos en estas disciplinas, pues realmente fueron personas consideradas genios, destacados, sobresalieron de muchos otros que se dedican a las mismas áreas. Pero varios de ellos tuvieron una vida personal terrible. Ahora, tenemos ejemplos como que eran gente traidora, gente que robaba y les robaba a otros investigadores sus estudios y sus experimentos y se los adjudicaban. Eran antisemitas, no querían a los judíos y además durante la época más fuerte de la Segunda Guerra Mundial, pues usaron sus descubrimientos precisamente para apoyar esta persecución contra los judíos o contra las mujeres, ¿verdad? Otros eran misóginos, otros terriblemente inmorales. Y bueno, como era el contraste, es el contraste de esas vidas. Ahora también existen otro tipo de genios, entre comillas, con un alto coeficiente intelectual. Y son los perversos como Adolfo Hitler, Iván el Terrible, Nerón y muchos otros que aterrorizaron la historia verdaderamente. Así que, como podemos ver, el coeficiente intelectual no es más que un recipiente, más grande o más pequeño, que Dios ha puesto en nosotros. Y depende de lo que metamos allí, es el resultado de nuestra vida. Ese es el coeficiente intelectual. Si estás muy preocupado por ser más inteligente o tener hijos más inteligentes que los demás, pues ese es el coeficiente intelectual que tenemos. Y lo que son las cosas, como les decía, ahora está tan de moda y a todo le ponen inteligencias, y la Biblia menciona la inteligencia espiritual, como leímos al principio allí en Colosenses 1:9. Voy a repetir el versículo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que, como hablábamos el viernes pasado, Jesucristo es el autor de la vida, es el autor de la fe, autor y consumador de la fe, es el autor de todo cuanto existe y también de la inteligencia y de la sabiduría. Bueno, durante el proceso de aprendizaje en cada ser humano, los alumnos formales o informales, esto quiere decir, cuando hablamos de alumnos es cualquier persona que está adquiriendo conocimiento. Formales mediante un curso, una escuela, un colegio o algún diplomado, es decir, algún estudio específico y definido, ese es un alumno formal. No es peyorativo la palabra informal. Un alumno informal, todos somos alumnos formales en algún tiempo, pero informales el resto de nuestra vida, porque constantemente estamos aprendiendo.
de lo que escuchamos, de las experiencias que tenemos, de lo que vemos hasta en la televisión, en internet. Todo el conocimiento que estamos adquiriendo se llama aprendizaje informal. Entonces, bueno, no es peyorativo, les repito, pero decíamos que durante el proceso de aprendizaje, el alumno formal o informal adquiere el conocimiento, adquiere cierto tipo de conocimiento. Y ese conocimiento afecta su conducta. Y eso es lo que Dios nos ha enseñado desde el principio, ¿verdad? Que lo que nosotros tengamos de conocimiento de la palabra debe afectar nuestra conducta, debe transformar la forma en la que nos conducimos. Por ejemplo, cuando un bebé aprende a caminar, parecen como esos conejitos de las pilas Energizer, que caminan y caminan y caminan y no paran todo el tiempo que se los permite. O por ejemplo, cuando un niñito aprende a usar la computadora, está pegado, hay que quitársela a fuerza porque quiere estar metido todo el tiempo. Transformó su conducta, ese nuevo conocimiento cambió la conducta, cambió la forma en la que, por ejemplo, un bebé se movía y ahora puede caminar, o en que un niño veía el mundo y ahora a través de la computadora ve otras cosas. Pero ¿cuál es el peligro de ese conocimiento? Por eso repito, el coeficiente intelectual que Dios nos dio es un recipiente, más grande o más pequeño, al que le cabe mucho o al que le cabe menos, pero lo que haya, lo que metamos en ese recipiente y cómo usemos esa información, eso es lo que va a hacer la diferencia y nos va a dar el resultado de la vida que tengamos y de la vida que tengan nuestros hijos. Ahora, ¿cuál es el peligro, decíamos, de ese conocimiento? Que ninguno discierne. Un niñito no sabe discernir lo correcto de lo que lo puede perjudicar. El bebé que camina y camina y camina no entiende que si camina hacia las escaleras, y esto estoy hablando algo obvio, pero lo hemos visto en todas las familias, los bebés tienden a caminar hacia donde pueden tener un accidente. Los niñitos quieren correr, zafarse de la mano de la mamá hacia la calle, o hacia las escaleras, o hacia un lugar peligroso, donde puede realmente perder hasta la vida. Y un niño, por ejemplo, que usa una computadora puede ser víctima de pederastas, puede meterse en sitios perversos porque no sabe discernir lo bueno y lo correcto de lo que le puede perjudicar. ¿Te das cuenta que con estas obsesiones el hombre siempre busca obtener la bendición de Dios, pero sin Dios? El ser humano siempre trata de recibir lo bueno que Dios creó para nosotros, pero sin tener ningún compromiso con Dios. Lo mismo les pasó a Adán y a Eva ahí en el Edén. Vamos a Génesis 3, versos del 4 al 6. Entonces, estamos hablando aquí, Génesis 3, recordemos que habla de la caída, de la caída del hombre, del pecado de Adán y Eva. Y dice el verso 4, te pido que leas todo Génesis 3, pero vamos a leer estos versículos. Entonces la serpiente, Satanás, dijo a la mujer, no morirán, porque le dijo, oye, que ustedes no pueden comer de ningún fruto. Y Eva dijo, no, sí, de todos, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos. Y la serpiente dijo, no se van a morir, porque Dios se los había advertido que se iban a morir. Trata de explicarle a un niño pequeñito que está caminando que si se atraviesa la calle se va a morir. Trata de explicarle el concepto de se va a morir, pues no lo entiende, pero le prohíbes que salga sin ti, ¿verdad? Le prohíbes y además pones seguros y estorbas a que un niño, o le pones una barrera ahí en la escalera para que no vaya a caerse y a correr peligro su vida. Bueno, cuando Dios les dijo, no coman de ese árbol,
los estaba protegiendo. Porque si comen van a morir, si desobedecen van a morir. Es exactamente lo mismo que pasaba a Adán y Eva. Ellos no entendían el bien y el mal, ellos lo único que entendían era el bien. Dios los había bendecido, les había dado cosas extraordinarias, un lugar hermosísimo, un trabajo tan benigno. Adán no se preocupaba por perder una cosecha. Todo era prosperidad, todo era paz, no había enemigos, no había nadie que les causara problemas. Todo lo que Dios había hecho era en beneficio de ellos. Y les había prohibido algo para protegerlos. Pero vino el diablo, los engañó tan fácil como viene el diablo y engaña no solo a los niños, a los adultos a través de la computadora y les ponen una foto de ahí de un hombre muy guapo y las mujeres caen una tras otra engañadas dando dinero a puros ladrones, o los jóvenes, las jovencitas engañados y siendo secuestrados y siendo de verdad esclavizados por estos tratantes de personas. Entonces viene el diablo y le dice, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero fíjate aquí el verso 6, la especificación que Dios hace. Y vio la mujer que el árbol, fíjate bien, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tan sensual Eva, todo por los sentidos, era bueno, era bonito, era agradable a los ojos, era codiciable era bueno para comer, ¿verdad? Por el gusto, por el sentido de la vista, y era codiciable. Ya pasamos al otro, de la desobediencia pasamos a la codicia, para alcanzar la sabiduría. No entendía nada, ella no sabía nada, no entendía qué era eso de la sabiduría, pero lo quiso experimentar. Bueno, pues cayeron. Dios los quiso proteger de la muerte, pero ellos decidieron desobedecer por el gran atractivo que representaba conocer. Qué tremendo que este conocimiento pueda volverse el peor destructor y pueda volverse contra nosotros. Todo ese conocimiento, ¿cuántas veces se vuelve contra nosotros? Porque muchas veces cuando estamos batallando con la fe es porque las promesas de Dios y los tiempos no se ajustan a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros estamos viendo, a lo que estamos razonando. Es ilógico pensar, cualquier milagro es ilógico. ¿Cómo pueden reproducirse 5 panes y 2 peces y alimentar a más de 15,000 personas? ¿Cómo? ¿Cómo puede abrirse el mar para que pasen miles de personas? ¿Cómo puede caer pan del cielo? ¿Cómo puede ser con un toque, con una oración, puede desaparecer el cáncer? Los milagros son ilógicos. Y el problema de nuestra mente es lo que traemos la naturaleza caída de Eva, que siempre queremos conocer. Y por eso esa frasecita que repito una y otra vez, ¿pero qué tiene de malo? Los jóvenes, cuando les dices no hagas esto, no vayas, ¿pero qué tiene de malo? Y no solo los jóvenes, los adultos. Siempre es esa lucha de que el razonamiento humano no se ajusta a la palabra de Dios. Y nosotros como hijos de Dios debemos someter y llenar nuestra gran o pequeña o gran recipiente, que es el cerebro, llenarlo de lo correcto, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva alcanzaron sabiduría. Ella dijo que era codiciable para alcanzar la sabiduría.
No alcanzaron ninguna sabiduría, lo único que adquirieron fue conocimiento. Dice que vieron que estaban desnudos, lo que pasa es que se enfrentaron a la desobediencia y se vieron, y esa fue precisamente la conciencia que Dios les puso, que ante Dios no se podían ocultar, intentaron ocultarse, pero esa desesperación de tapar su pecado, de tapar su desnudez, porque de esa era la forma en la que estaban ante Dios y en la que estamos todos cuando pecamos. Vamos a Romanos 1, del 21 al 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto es lo que pasa cuando nosotros queremos caminar y vivir de acuerdo a nuestros necios razonamientos, llenos de vanidad, pensando que nosotros lo sabemos todo, o que sabemos mejor que Dios cómo se hacen las cosas, o que sabemos mejor que Dios cómo resolver los problemas de nuestra vida. Jesús es el principio, por Él fuimos creados y Él es el dueño de todo. Si Él nos creó y Él es dueño de nuestra vida, ¿quién sabe mejor que Él cómo se hacen las cosas y cómo resolver los problemas? Y volviendo al conocimiento, es por eso que hombres y mujeres exitosos en su profesión no son garantía de integridad, de bondad, de honestidad. Vemos a grandes profesionistas ser unos irrespetuosos con sus cónyuges, hombres o mujeres, desleales, traidores, mentirosos, se traicionan entre socios, le roban unos a los otros, y pueden ser excelentes médicos y ser una eminencia en el quirófano, pero salen de ahí y son mujeriegos, son borrachos, tienen una vida de desorden, o abogados o cualquier tipo de profesión. Y cuidado si esto, para quienes buscan una pareja y están viendo que son exitosos y prósperos en lo económico, cuidado, hay que analizar su vida, porque el gran conocimiento de medicina no hace a una persona ni decente, ni honorable, ni íntegra, y mucho menos un hijo de Dios. No los convierten en eso. Entonces, cuidado si estás o poniendo tus ojos en algún candidato para tus hijos, cuidado. Analiza bien la clase de persona que es. Porque, repito, la cantidad de información en medicina, en ciencias, en artes, o que sea muy destacado en alguna disciplina, no cambian el corazón. Y es lo que hablábamos exactamente, que el conocimiento que adquirimos modifican la conducta. Pero por eso la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor verdadero, que es el único que existe, que es el que viene de Dios. Porque el conocimiento, como dice aquí, nos llena de vanidad y nuestros razonamientos nos hacen perdernos y apartarnos de Dios. Por eso, cuando la gente es religiosa, la Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Porque es precisamente aunque te sepas de memoria la Biblia, si no estás conectado con Dios, solamente la Biblia la vamos a usar para destruir, para juzgar, para contender, para llenarnos de soberbia y de arrogancia espiritual, pensando que todo lo conocemos. Pero si no hay amor, dice la Biblia, no somos nada. De nada vale el conocimiento de la palabra de Dios sin el amor de Dios, sin estar conectados al Espíritu Santo. Y ten muy presente que la acumulación de información no da sabiduría. ¿Qué es lo que estamos repitiendo? De ningún tipo de información.
La inmensa información sexual no ha impedido el aumento en embarazos de adolescentes ni el aumento en contagio de enfermedades de transmisión sexual. Y se hacen campañas y por la televisión y por todos lados, internet y por todos lados, cuídate y protégete y la información sexual. Y los jovencitos ya saben hasta lo que no deberían de saber. Y los niños de relaciones sexuales que solo son restringidas para el matrimonio. Dios los dio como una bendición para el matrimonio, pero todo mundo puede disponer y puede fornicar y cometer adulterio y toda clase de inmoralidad sexual, y no han detenido, a pesar de que se sabe cómo se transmiten, en qué consisten, cómo evitarlas supuestamente, no han podido detenerla. La inmensa información sobre drogas no ha impedido el aumento de drogadicción en gente cada vez más joven. Y se ponen las consecuencias y se hacen programas y cómo dañan y cómo destruyen y cómo se vuelven hasta delincuentes para tener dinero y poderse drogar. Y eso no lo ha detenido. La impresionante información gráfica sobre cáncer de pulmón, porque yo he visto en las cajetillas de cigarros unas fotografías ahí horrendas de los pulmones cuando tienen cáncer o enfisema pulmonar, que es lo que provoca la nicotina, y así la gente compra con todas esas fotografías y toda esa información gráfica, compran los cigarros y se los siguen fumando. Y no han podido detener las muertes en estas enfermedades y además el aumento cada vez mayor. Las personas igual fuman a más temprana edad. Y vemos a la gente que tiene los grandes títulos o hasta los médicos y atados a ese vicio del cigarro, destruyéndose y además destruyendo a los de alrededor, porque todos los que aspiran ese humo también reciben el daño. Y bueno, las múltiples advertencias sobre el peligro de conocer personas a través de internet tampoco ha impedido la trata de personas, del aumento en trata de niños, de personas, de gente engañada y estafada a través del internet. Así que como vemos, ¿qué es lo que estamos metiendo a nuestro recipiente, a nuestro coeficiente intelectual? Lo que la gente mete, eso es el resultado de la vida que tiene. Eso no es inteligencia, solo es coeficiente. ¿Qué capacidad tienen para meter información? Y el mundo pensaba que la inteligencia no se podía aumentar. Solo, bueno, pues que hacer unos ejercicios para la memoria, unos ejercicios para, por ejemplo, el razonamiento. Y bueno, ahora están descubriendo las verdades bíblicas de nuevo, ¿verdad? Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Esto se dijo hace miles de años, que sí podemos aumentar la sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, ahí sigo leyendo, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esto lo dijo el Señor y lo podemos adquirir, podemos aumentar la inteligencia, porque la inteligencia viene de Dios. Así que si de verdad quieres ser más inteligente y que tus hijos sean más inteligentes, sigue esta instrucción de Dios y este principio. De nuevo leo Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Pero ¿cuál sabiduría y cuál inteligencia? Salmos 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la sabiduría y la inteligencia que debemos adquirir? La que viene de Dios.
La misma naturaleza de Dios. Él es la fuente de todo. Así que es la fuente de sabiduría, la fuente de inteligencia, de prudencia. Y este debe ser nuestro deseo para nosotros mismos y nuestros hijos. El versículo que leímos al principio. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Recordemos que como seres humanos fuimos formados en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu, nuestro espíritu es el aliento de vida, la eternidad que Dios puso en nosotros. Y cuando venimos a Cristo, ese espíritu que muere, que está muerto por causa del pecado, ese espíritu es vivificado. Nacemos de nuevo y tenemos vida espiritual. Así que una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón no tiene inteligencia espiritual. El espíritu está muerto. Pero cuando venimos a Cristo, nosotros debemos adquirir la inteligencia espiritual. Recordemos que hay cosas que Dios hace y hay cosas que nosotros debemos hacer. Cuando es un mandamiento, nos corresponde a nosotros buscar esa inteligencia espiritual en Dios. Estando en su presencia, su naturaleza empieza a fluir en nosotros. Vamos a ver las excelencias de esta sabiduría. Proverbios 2. Vamos al capítulo 2 de Proverbios. Mira, ahí todo el libro de Proverbios nos habla de una manera hermosa acerca de la sabiduría. Lee este libro y lee el libro de Eclesiastés, que significa sabiduría. Pero vamos a leer el capítulo 2. Léelo completo, por favor. Yo voy a leer algunos versículos. Dice el verso 1: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Fíjate bien, recuerda que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es doblegarme a mí para que Dios crezca en mí. Someter mi naturaleza carnal a la eternidad y a la sabiduría y a la voluntad perfecta de Dios. Así que si recibimos sus palabras y sus mandamientos los guardamos dentro de nosotros. Verso 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Fíjate bien cómo lo compara Dios. Estamos a veces muy preocupados en que nuestros hijos estudien, tengan una carrera, para que prosperen económicamente. Y Dios dice que la mano diligente Dios la prospera, Dios la bendice. Perdón. Pero si no tienen la inteligencia espiritual, si no están apegados a los mandamientos de Dios, ese éxito que logren y esa prosperidad económica solo les va a servir para autodestruirse, para hacer cosas que no, como vemos a miles de personas que hacen con el dinero que tienen. Verso 5. Entonces entenderás el temor de Dios. ¿Te das cuenta? Todo está ligado. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si estamos apegados escuchando su palabra y obedeciendo sus mandamientos, nos es revelado el temor de Dios. Y hallarás el conocimiento de Dios. Y empezamos a conocer a Dios. Dice la Biblia que si queremos presumir de algo, presumamos de que conocemos a Dios. Nadie puede conocer a Dios en su magnificencia porque Él es eterno. Pero lo que Dios nos va revelando de su naturaleza, que está en la Biblia, lo vamos conociendo. Como Padre, recordemos que hemos estado hablando de ser hijos de Dios. Verso 6, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No creas que los científicos saben lo que saben, porque son muy sabios y muy doctos en lo que hacen. De Dios viene todo el conocimiento, todo lo que tú puedas ver a tu alrededor. Aún la cibernética y toda esta bendición que es la tecnología y a través de la cual transmitimos, no la inventaron ellos, Dios se las inspiró
De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No creamos que somos muy listos cuando podemos resolver problemas o podemos estudiar algo grandioso o tener gran conocimiento, estudiar un doctorado, maestrías, posgrados. No creamos que somos tan inteligentes. Todo viene de Dios y Él nos da la capacidad porque fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza. Pero toda esa bendición y toda esa capacidad se convierte en maldición cuando no está bajo el señorío de Cristo y la inteligencia se vuelve contra nosotros, como decíamos hace un rato, porque nuestros razonamientos nos llevan a la vanidad y a perder la visión de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Verso 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, no de la sabiduría que dice la Biblia que es animal y diabólica. Eso no, así le llama la Biblia, sabiduría animal y diabólica, pero eso, ¿verdad? Eso no es la sabiduría que Dios describe. Verso 9. Entonces, ya cuando tienes todo esto, cuando buscas a Dios, cuando le buscamos con todo nuestro corazón y entendemos el temor de Dios y reconocemos que de Él viene la sabiduría y todo el conocimiento, verso 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Eso es lo que nos lleva a ser justos, honestos, rectos, íntegros, leales, y a dar el fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio, poder, amor de Dios. Verso 10. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Mira cómo habla de sabiduría y de ciencia. El asunto de la sabiduría no es un asunto etéreo y espiritual, y de ahí la sabiduría de Dios, como que estamos en un éxtasis, así como esos grandes pensadores o esos grandes líderes religiosos que se van a una cueva, a una caverna a pensar. Eso no es así. La sabiduría de Dios es para vivirla todos los días. La ciencia que viene de Dios es la que resuelve la vida, tanto en las enfermedades, por ejemplo, las medicinas. Dios revela los medicamentos, las vacunas. Dios muestra la ciencia para la edificación de grandes construcciones, de puentes. Dios les da el conocimiento a los arquitectos y a los ingenieros para hacerlo, a los que desarrollan toda esta tecnología, a los que enseñan, a las enfermeras, a los bomberos, a todo el mundo. Todo el conocimiento perfecto, todo don perfecto viene de lo alto, de Dios, del Padre de las luces, dice la Biblia. Verso 11, cuando todo esto entre en tu corazón, la discreción te guardará. Ya no es de, ay, bueno, es que se me salió, ay, es que hablé sin pensar, ay, es que bueno, es que los viejitos nos hacemos como niños. Ya no hay todas estas tonterías, ya no hay adolescentes, hay jóvenes sabios y prudentes y discretos. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Fíjate bien para todo lo que te sirve, para librarte del mal camino. Ya no va a haber, ay, bueno, ¿me voy de pinta o no me voy de pinta? ¿Tendré una canita al aire? ¿A eso así le llaman al adulterio o no lo tendré? ¿Robaré o no? ¿Mentiré a mis padres o no? Te va a librar del mal camino la inteligencia de Dios y de los hombres que hablan perversidades. Te va a enseñar a escoger amistades. Te los va a quitar de enfrente a toda la gente que no sirve para nada, a toda la gente que va a dañar tu vida. Te los va a ser fácil decir, no, este no, y este sí, porque este amigo me conviene, o amiga porque teme a Dios, o esta persona para unir mi vida es la que Dios trajo a mí, para tomar decisiones. Verso 16, serás librado de la mujer extraña, ¿ves? Fácil. Cuando estamos sometidos a Dios es fácil decir no al pecado, porque sabes que la salida está juntamente con la tentación. Así andarás, verso 20, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Ya no necesitas tu libre albedrío para
¿Decidiré o no decidiré? ¿Qué haré? ¿Por dónde me voy? Cuando conoces la palabra de Dios y conoces la ciencia de Dios, el conocimiento, la sabiduría y la prudencia de Dios, sabes lo que debes hacer y lo que no, para andar por el único camino angosto que es Jesucristo. 21. Aquí está la bendición y la recompensa, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Ahora, claro que la Biblia es la fuente de sabiduría para nuestra conducta ante Dios y ante los hombres, que es todo esto que acabamos de ver. Pero la sabiduría divina no está limitada a los asuntos morales. Toda la sabiduría de Dios nos sirve para conducirnos, como acabamos de ver, por el camino recto, por la honestidad, por la justicia, por la integridad. Pero la sabiduría divina también es la fuente de todo conocimiento material y científico, como venimos mencionando. Cuando estamos conectados con el Señor, Él nos revela el conocimiento científico y técnico en todas las ciencias y en todas las disciplinas. Es por eso que hay muchas personas que no fueron a una universidad y lo que hacen lo hacen con una maestría, con una excelencia. O los que adquirieron conocimiento a través de una universidad y de posgrados y todo, entonces lo pueden aplicar de una manera también muy profesional. Por eso tenemos a un Pablo que tenía el conocimiento de la ley, de ciencias, de todo lo que ellos eran cultos. Él sabía hasta de leyes. Por eso él defendió su causa diciendo que era ciudadano romano y que no lo podían juzgar como cualquier persona, porque él conocía el derecho romano, conocía la ley de Dios, lo que era el Pentateuco y todos los profetas y todo, aunque no le había sido revelado hasta que Jesucristo vino a su vida, pero él tenía el conocimiento, era un hombre culto, sabía de muchas cosas. Y Pedro era un pescador, era un hombre, y no que fuera un ignorante, porque Pedro también escribió, Pedro también tenía conocimiento, pero era un hombre indocto, no era un especialista ni era un profesional como Pablo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo vino y les reveló la gracia y les reveló la palabra, ambos fueron guiados por el Espíritu Santo. Pedro se levantó y se convirtieron miles. Se levantó por primera vez lleno del Espíritu Santo y se convirtieron miles y alcanzó a mucha gente para Cristo. Y luego vino Pablo y lo hizo también con los gentiles, con los que no eran judíos. Así que nos damos cuenta cómo el origen, el principio, la fuente de todo conocimiento material, científico y técnico viene de Dios. De verdad, cuando estamos conectados con el Señor, Él nos revela en cualquier disciplina. Dios me llevó en mi trabajo, me llevó a tener relación con abogados. Bueno, yo procuro siempre estar conociendo la palabra de Dios. Pero cuando empecé en el trabajo y cuando he continuado y me he topado con verdaderas eminencias en las leyes y tenemos pues a veces alguna discusión por situaciones que hay que resolver en un juicio, de verdad es el Señor el que me da la sabiduría. He podido argumentarles a abogados cosas que yo ni sabía y que el Señor en ese momento me revela y me dice, y están en las leyes mexicanas. Es increíble, por eso yo no tengo ningún mérito, de verdad le doy la gloria a Dios porque el Señor me da la sabiduría, me enseña lo que tengo que decirles y en muchas otras circunstancias. Y en otras disciplinas, en la enseñanza, por ejemplo, el Señor
estudié una carrera y adquirí conocimiento, pero no se compara con lo que Dios me ha enseñado y me ha corregido. Cosas que aunque las aprendí a través de una carrera universitaria, no se ajustan a la Biblia y no funcionan. Pero cuando yo uso el conocimiento que Dios me da, funcionan. Cuando tengo que dar un consejo, la palabra, la sabiduría tiene que venir de Dios. En primera, porque a nadie le importa lo que yo opine sobre un tema o sobre un problema de alguien. A Dios no le importa, a Dios lo único que le importa es lo que dice su palabra. Y en segundo lugar, porque Dios me da el discernimiento de lo que está pasando. A veces las personas me dicen una cosa y la verdad es que Dios me revela otra. Me han pasado a veces situaciones con matrimonios que llegan y dicen una cosa y está sucediendo algo diferente en su casa y Dios me lo revela para dar el consejo correcto. O cuando me han llevado niños pequeñitos para regularización porque pasaron todo el año de todo el preescolar y nunca supieron aprender a leer y escribir, van a entrar a primaria y pues no pueden entrar de esa forma y me los han llevado. Dios me da el conocimiento de qué es lo que está pasando, con qué método puedo enseñarles. Si no funciona uno, me da otro método para enseñarles a esos niños y que puedan absorber en un mes o dos lo que no absorbieron en 2 o 3 años. Porque Dios es el origen de todo. Y además abre su entendimiento y les aumenta la inteligencia a estos chiquitos. Y lo he visto una y otra vez cómo adquieren ese conocimiento. Si tus hijos tienen problemas en la escuela con alguna área, ¿por qué? Porque cada uno tenemos capacidades diferentes. Dios nos da habilidades y dones en ciertas áreas. Entonces, bueno, algunos son más hábiles para los deportes y les cuesta trabajo las ciencias o el lenguaje o al revés. Hay niños que les encanta hacer letras y escriben y aprenden muy pequeñitos a leer y escribir, a veces solos, y les falla otra parte, las matemáticas o la biología o alguna situación. Dios es el origen de todo. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos eso, a someterse, a buscar al Señor y a buscar la sabiduría de lo alto, veremos cómo su inteligencia crece, cómo se pueden manejar como Jesús cuando era niño. ¿Recuerdas cuando fue al templo, se quedó en el templo y María y José lo anduvieron buscando por 3 días? Bueno, esa sabiduría que vieron en Jesús como niño, que todos se admiraban, dice la Biblia, ahí lo encuentras en Lucas, todos se admiraban de ese niñito de 12 años, cómo hablaba con los sabios del templo. Esa sabiduría es la que Dios quiere darles a tus hijos. No importa su temperamento, su don personal, el área que tengan o las habilidades que Dios les haya dado, Dios puede aumentar esta habilidad, no solo en tus hijos, en ti. Dios puede ungirte y darte poder para hablar idiomas, para aprender idiomas, para entender alguna materia complicada. O a nosotros ya como adultos la computadora, yo le pido al Señor que me dirija porque de verdad los niños son tan rápidos o los hijos son tan rápidos que te quieren explicar algo y no viste ni qué botón apretaron, pero ya llegaron a donde querían, ¿no? En 2 segundos. Pero también Dios te puede ungir para hablar con un cliente, para cerrar un negocio, para hacer esa receta que nunca habías elaborado y que te quede perfecta, para educar a tus hijos. Para Dios no hay cosas grandes y pequeñas, Dios no tiene problema, para Dios no hay imposibles. Y además a Él le gustan los detalles. De hecho, dice la Biblia que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Eso es ser detallista. Te puede ungir Dios, te puede ayudar a diseñar cualquier cosa, a diseñar ropa, a diseñar muebles, a decorar tu casa, a administrar tus finanzas. ¿En qué necesitas sabiduría? Dice la Biblia que la pidamos, lo que necesitamos de sabiduría se la pidamos a Dios. Para
cosechar, para producir vegetales o que tus plantas estén lindas, para todo lo que te puedas imaginar, para absolutamente todo lo que te puedas imaginar, Dios te puede dar la sabiduría. Bendiciones al hermano Alejandro Cervantes, que nos vemos aquí, nos reunimos cada viernes. Bendiciones, hermano. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 22:12. Los ojos del Señor velan por la ciencia, mas Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dios es el que va dirigiendo a los científicos. Aquí lo dice la palabra de Dios, aquí lo está confirmando. Dios es el que está velando por la ciencia. Te repito, no son los científicos los que de la nada descubren las cosas. Salmos 94 del 8 al 10. Mira lo que dice aquí el Señor, y esto es bien tremendo. Entiendan, necios del pueblo, y ustedes fatuos, ¿cuándo serán sabios? El que hizo el oído, fíjate bien, ¿quién hizo el oído? Dios. El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre de ciencia? ¿Te das cuenta? Dios es el que enseña a los científicos. Y en cualquier área. Y el que les da la capacidad a los deportistas. Pero date cuenta que la sabiduría verdadera y la verdadera ciencia vienen de Dios. Los que andan inventando ahí con magia y brujería y las pseudociencias paranormales y todo ese tipo de basura, esas no es ciencia. Cuidado en donde te estás metiendo también y cuidado donde tus hijos se están metiendo. Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Fíjate a qué lo está comparando Dios, porque cuando adquieras el oro y la plata, a través del trabajo que Dios te dé, a través de las bendiciones que Dios te dé, vas a saber utilizarlo de la manera correcta, para bendición en tu vida, no para destruirte. Así que el Señor me lleva a concluir este tema con este versículo. ¿Qué es lo que le vamos a meter a nuestro coeficiente intelectual? A ese gran recipiente. No importa el tamaño que sea, Dios lo aumenta. Y lo que importa es lo que está ahí adentro. Porque recordemos, la letra mata, pero el espíritu vivifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es el filtro que debes poner a tu coeficiente intelectual. Todo lo extraordinario viene de Dios. Este filtro, todo lo verdadero, lo honesto, justo, puro, amable, lo de buen nombre, si tiene virtud alguna y si es digno de alabanza, en esto piensa. Lo que entre por tus sentidos y lo que llegue a tu corazón. No dejes pasar nada que no pase este filtro. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana llena de la sabiduría de Dios, del conocimiento del Altísimo. Lleno tu corazón de lo que el Señor preparó y que sea bueno, justo, amable y digno de alabanza.
Te espero el próximo viernes. Te pido que le pongas like, que compartas este estudio y no te pierdas nuestro próximo estudio. Que Dios te bendiga.